Nouvelle Vague. En Nouvelle Vague de 2025, Richard Linklater ensaya uno de sus proyectos más metacinematográficos, una película que no solo rinde homenaje a la Nouvelle Vague, sino que reconstruye desde una perspectiva de ficción y ensayo histórico el proceso de creación de A Vue de Soufflé y su impacto en la concepción moderna de lo que significa filmar con libertad absoluta. Linklater no se limita a recrear escenas de la película de Godard, reconstruye su gestación, sus tensiones y la atmósfera intranquila que acompañó su nacimiento. Y todo nació con Los 400 golpes de François Truffaut en 1959. Truffaut inaugura su carrera con una obra autobiográfica que redefine a la representación de la infancia en el cine moderno. La historia de Antoine Doinel, un niño atrapado entre la incomprensión familiar, el fracaso escolar y la búsqueda desesperada de libertad, fusiona como un retrato agudo de la vulnerabilidad juvenil. El film destaca por su naturalismo, la movilidad de la cámara y una sensibilidad humanista que evita el sentimentalismo. El célebre plano final, con Antoine detenido en un instante de incertidumbre, constituye uno de los gestos más perdurables de la Nouvelle Vague. Una invitación a leer la vida no como un cierre, sino como un tránsito abierto. Volviendo a la Nouvelle Vague, a partir de este intento, la película abre una idea sobre la distancia entre la rebeldía genuina que animó a la Nouvelle Vague y la forma en que esa rebeldía se ha ido institucionalizado con el tiempo. Uno de los elementos más logrados de la obra es la manera en que Linklater representa el set de A Vue de Soufflé. Cámaras ligeras saltando entre transeúntes, diálogos medio improvisados, tomas hechas sin permiso y un ambiente de urgencia creativa. La reconstrucción muestra cómo Godard trabajaba casi como un ensayista audiovisual, modificando el guión sobre la marcha, insertando reflexiones filosóficas en conversaciones casuales y experimentando con un montaje que desafiaba abiertamente las convenciones narrativas. Linklater captura esa energía con precisión, pero nos hace preguntar si tal espontaneidad es posible hoy, en un entorno saturado de burocracia, formatos y expectativas comerciales. ¿Pero de qué trata A Vue de Soufflé, de Jean-Luc Godard, de 1960? Godard transforma las reglas del cine narrativo con esta historia de un delincuente errático y una joven estadounidense que lo acompaña en un París convulso y espontáneo. Más que un relato criminal, la película es un manifiesto estético, montaje fragmentado, cámara en mano, rupturas de continuidad y diálogos que mezclan filosofía, pop y rebeldía juvenil. La innovación formal no es un adorno, sino una toma de posición. Godard rompe la sintaxis clásica para exhibir la artificialidad del cine y al mismo tiempo la libertad que ofrece. Es una película que vibra con energía impredecible y que marcó un antes y un después en la historia del lenguaje cinematográfico. En la nueva ola francesa, el film destaca especialmente en las escenas que muestran el salto mortal que representó el montaje de A Vue de Soufflé. Linklater dramatiza esta etapa como un acto de audacia radical. Cortes abruptos, elipsis internas, diálogos que parecen flotar sin necesidad de sostener un eje narrativo tradicional. Al recrear estos momentos, la película ofrece una reflexión sobre cómo Godard intuyó que romper la continuidad no era un gesto destructivo, sino una manera de revelar la naturaleza fragmentaria de la vida moderna. Nouvelle Vague 2025 plantea que esa intuición sigue siendo relevante, pero que su impacto se ha vuelto tan canónico que reproducirlo hoy exige más preguntas que certezas. La deconstrucción en El año pasado en Marienbad de Alanis Renais de 1961, Renais propone un enigma narrativo donde la memoria, el deseo y la percepción se confunden.
Ambientada en un hotel palaciego que parece fuera del tiempo, la película presenta a un hombre que intenta convencer a una mujer de que ya se conocieron el año anterior. La película rechaza la cronología y apuesta por una puesta en escena hipnótica, movimientos de cámara ceremoniales, diálogos repetidos, espacios que parecen recomponerse como en un sueño. Marievan no se explica, se experimenta. Es un poema visual sobre la fragilidad del recuerdo y sobre la imposibilidad de distinguir entre lo vivido y lo imaginado. En Nouvelle Vague, la propuesta de Linklater funciona porque evita glorificar sin matices el pasado. En lugar de idealizar a Godard, muestra sus contradicciones, su rigidez ideológica, su fascinación por la provocación, su capacidad por reinventarse constantemente. Los personajes contemporáneos, al intentar imitar sus métodos, descubren sus propias limitaciones. Y allí nace uno de los ejes temáticos centrales, la imposibilidad de volver a filmar como si el mundo no hubiese cambiado. Cleo de 5 a 7, de Agnes Varda, de 1962. Varda sugiere a Cleo como en 2 horas cruciales mientras espera los resultados de una biopsia. Filmada casi en tiempo real, la película revela la presión que ejerce la mirada pública sobre una mujer cuya identidad está moldeada por expectativas sociales, estéticas y afectivas. A medida que avanza, Cleo pasa del artificio a la autenticidad. El mundo deja de verse como un escenario y se convierte en un espacio de vulnerabilidad. Varda combina observación urbana, lirismo cotidiano y un retrato íntimo de la ansiedad existencial, construyendo un estudio psicológico tan elegante como incisivo. En su tramo final, Nouvelle Vague 2025 se convierte en una meditación sobre la herencia artística. Linklater sugiere que lo valioso de A Vœu de Soufflé no reside en su estilo replicable, sino en su ética de riesgo, cuestionamiento y libertad. La película concluye que la verdadera forma de homenajear a la Nouvelle Vague no consiste en copiarla, sino en encontrar los espacios de experimentación que permitan que el cine del presente siga siendo un terreno de descubrimiento. En conjunto, Nouvelle Vague 2025 es un ejercicio vibrante e inteligente, una celebración crítica del legado godardiano y al mismo tiempo una invitación a reconsiderar qué significa crear cine disruptivo en un tiempo donde la novedad parece agotada. Nuestra calificación para La Nouvelle Vague es un 8 completito, de lo mejor que ha salido este año. Una película para los amantes del cine. ¿Ya la vieron? ¿Qué les pareció? Les recomendamos que vean A Vœu de Soufflé, que está en plataformas. Es una maravilla. Dejen sus comentarios, suscríbanse al canal, hypeen el video y nos vemos en la próxima reseña. Bye. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.